Por el diputado Diego Eduardo del Bosque Villarreal. Es ingeniero agrónomo en desarrollo rural por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Es integrante de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria. ¿Te pasamos el micrófono? Aquí está. Oh, yo pensé que con eso. Hola. Solo no. Sí, mejor es. Okay. Hola. Vete un ratito con mamá. ¿Vamos a apuntar? Sí. Bueno, vamos a continuar. Quiero primero agradecer a los compañeros del Frente en Defensa del Maíz de Colima por la invitación. Me habían estado buscando desde hace tiempo y bueno, creo que es fundamental la labor que hacen organismos de la sociedad civil y el pueblo organizado para defender pues, esta planta y en sí el modo de vida campesino y el modo de producción campesino. Gracias por la invitación. A nuestro amigo Víctor Suárez también, pues desde que estaba más chavillo lo conozco y también ha sido un gran referente de todos los temas campesinos dentro de la 4T. Y bueno, a la senadora Ana Lilia, que también bueno, es la que inició esta gran iniciativa junto con Jesús Rodríguez. Y como ella decía, bueno, en la Cámara de Diputados, de manera personal, me ha tocado vivir todo pues penoso camino, que ya van más de 7 meses que tiene la minuta en la Cámara de Diputados. No se ha podido aprobar porque, como ella decía, pues se vino una campaña mediática muy fuerte por parte de los organismos empresariales, por parte del Consejo Nacional Agropecuario, de la Coparmex, diciendo esto que la tortilla iba a subir a 60 pesos el kilo, que estábamos prohibiendo los maíces híbridos, que son los que se producen sobre todo en el norte del país. Y bueno, la sorpresa fue que no solamente en partidos de oposición surgió todo este bloque. Para nuestra sorpresa también dentro del propio Morena hubo muchos obstáculos, lo que hizo pues bueno, muy difícil y ha hecho muy difícil la aprobación de esta iniciativa. La idea en un principio era no hacerle modificaciones para que no tuviera que regresar al Senado. No fue posible, le tuvimos que hacer algunos cambios y bueno, también pues eso ha sido un camino triste, pero estamos felices porque el pasado martes se aprobó por unanimidad ya la minuta en la Comisión de Agricultura. No hubo ni un solo voto en contra de ningún partido y solamente estamos esperando a que se convoque ya el miércoles a sesión del Pleno en la Cámara de Diputados para que sea presentada ante todos los diputados y sea aprobado. También pensamos que va a ser aprobada por unanimidad. Entonces creo que ya es un gran avance. Después de 7 meses vamos a estar aprobando la Ley Federal de Protección y Fomento del Maíz Nativo en la Cámara de Diputados y eso nos hace muy felices. Y bueno, creo que atrás también de ese trabajo están los que nunca salen, que son los equipos técnicos, el equipo técnico de la senadora Ana Lilia Rivera y de la senadora Jesusa también pues nos estuvieron apoyando en todo momento para las discusiones técnicas, ¿no? Porque de pronto nos aventaban a la gente del SNICS y a la gente bueno, pues que también tienen expertos, los organismos empresariales que nos querían tumbar toda la esencia de la ley y siempre estuvieron ahí los equipos de la senadora, los equipos también de los aliados del gobierno federal para revertir estas argumentaciones. Y bueno, nosotros insistíamos en la discusión sobre que nos querían llevar mucho al terreno de los maíces híbridos contra los maíces nativos, cosa que bueno, pues esta ley no tiene nada que ver con maíces híbridos, es una ley que protege los maíces nativos, pero que bueno, también le entrábamos a la discusión, nos echan mucho en cara el tema de los rendimientos, de la productividad. Hay maíces híbridos, aquí el ingeniero Víctor Suárez me corregirá, pero que dan hasta 22 toneladas por hectárea, que creo que es un número muy importante,
pero nosotros insistimos que son universos distintos. Si ustedes llevan semillas de maíz híbrido a las condiciones y terrenos donde se siembra maíz nativo, que a veces es en laderas, que es sin riego controlado, es decir, riego de temporal, sin fertilizantes, sin insecticidas, pues las semillas de maíces híbridos no van a funcionar. Entonces los maíces nativos precisamente son para laderas, son para condiciones muy adversas, en donde se han acoplado a todos los climas, a todos los terrenos, y eso los hace únicos. Y una cosa fundamental, el maíz híbrido no sirve para cosechar el siguiente ciclo. La idea es de que estén comprando cada ciclo las semillas que necesitan, porque es más bien una lógica de mercado. Y pues bueno, los maíces nativos ustedes saben que se vienen seleccionando, ya lo han dicho, desde 7,000 o hasta 10,000 años, han estado en evolución constante, pues los campesinos seleccionan los maíces que son los que salen primero, los más precoces, para los siguientes ciclos. Entonces, pues estamos hablando de cosas distintas. Y creo que este es un primer paso para entrar a la discusión de lo que debe ser no solamente la protección del maíz nativo, sino en sí la producción campesina, la producción en milpa y todo lo que conlleva esta forma que es algo distinto a la producción empresarial y a la producción comercial. Y bueno, en ese sentido quiero hablar de lo que ha implicado el neoliberalismo o lo que fue la apuesta neoliberal en el campo. Se nos dice como un logro que México tiene una balanza comercial positiva en el sector agropecuario, y esto es cierto, exportamos más de lo que se importa, pero pues bueno, 2/3 partes de esas exportaciones son en aguacate y en jitomate. Aquí le dicen jitomate o le dicen tomate en Colima, no sé. Jitomate, bueno, nomás allá en el norte le decimos tomate. Son 2/3 partes de lo que exportamos, es jitomate y aguacate. El tema del aguacate, sabemos quiénes son los que se benefician de la exportación, pues es solamente un sector muy específico en Michoacán, porque el aguacate, pues bueno, se da en condiciones muy específicas, y esto tiene que ver sobre todo al aumento de la demanda en Estados Unidos. Tenemos ahí los datos de cuánto aguacate se consume solamente cuando va a ser el supertazón. Entonces, el pueblo de Estados Unidos consume mucho aguacate, y eso ha hecho que, bueno, sea muy beneficioso estarlo exportando. Y la paradoja es que aquí en México, pues es muy difícil conseguir aguacate por el precio. Pero bueno, ese es el primer pilar del modelo neoliberal, y el segundo es el jitomate. Pero esto es también un poco un engaño del discurso neoliberal. Si vemos los datos de exportación del tomate en 1993, es decir, un año antes del Tratado de Libre Comercio, pues en Estados Unidos el 93.4% del tomate que tenían era comprado a México, es decir, ya antes del modelo neoliberal el jitomate tenía un tema de exportación muy grande. Y incluso en el 98, ya con el Tratado de Libre Comercio, solamente representaba 74.8%, es decir, disminuyó el porcentaje en vez de aumentar. Entonces, ni siquiera los productores comerciales de jitomate y de aguacate, el modelo neoliberal fue benéfico. Y hay un secreto en la producción, en la agroindustria, el tema de los jornaleros. ¿Por qué es posible que en México se contrate jornaleros, o haya jornaleros que solamente trabajan 3 o 4 o 5 meses en las épocas de cosecha o de siembra, y el resto del año puedan estar desempleados? Si lo queremos ver, por decir, en el sector industrial, sería inimaginable pensar que algún obrero del sector metalúrgico o algún soldador trabajara solamente 3 meses y el resto del año estuviera desocupado. Esto se puede hacer en la agroindustria, porque siguen existiendo comunidades, siguen existiendo ejidos que arropan a esos jornaleros el resto del año que no tienen trabajo en la agroindustria. ¿Cómo lo arropan? Pues bueno, en la comunidad tienen su milpa, tienen sus cultivos de traspatio, hay una forma distinta de vivir, hay valores distintos, hay todavía una solidaridad. Entonces, el secreto detrás de la agroindustria es de que tienen que existir todavía ejidos y comunidades que arropen a sus productores. Luego, por decir,
el tema de, insistiendo con el jitomate que inunda a Estados Unidos, pues bueno, tenemos algunas diferencias. Por decir, en México le pagan 8 veces menos a los jornaleros que lo que se paga en Estados Unidos, eso permite también tener un precio más competitivo. Y anteriormente lo que era Zagarpa, que hoy es Sader, entregaba entre 900,000 y 1,200,000 pesos por hectárea a productores de jitomate en invernadero. Es decir, nosotros con nuestros impuestos estábamos subsidiando a los mayores productores de jitomate para Estados Unidos, es decir, a la gente más favorecida y más privilegiada del campo, una cosa completamente absurda. Entonces, ¿qué se hizo durante el neoliberalismo con el presupuesto ese que tanto ha generado polémica en el campo? Pues por una parte subsidiar a las grandes empresas, subsidiar a los productores más favorecidos como eran los productores de jitomate, y por el otro lado, pues con ese presupuesto entregarlo directamente a organizaciones que servían sobre todo para generar control político y estructuras de compra del voto. A nosotros en la Cámara de Diputados, que tenemos la autoridad de aprobar los presupuestos cada año, pues nos han tomado organizaciones campesinas, los 2 años la Cámara, exigiendo presupuesto. No voy a decir nombres de las organizaciones, no vaya a haber aquí alguno, pero había una organización que tomó durante un mes la Cámara de Diputados y pedían 75,000 millones de pesos pues ellos decían que para proyectos, para la gente pobre, pero sabemos cuál era el modo de operar de la mayoría de estas organizaciones. Entonces, el modelo neoliberal en eso consistió, por un lado, hacer transferencias directas a grandes empresarios y por el otro mantener organizaciones que sobre todo servían para la compra del voto. ¿Cuál fue la contraparte de lo que planteó el neoliberalismo para los campesinos? Lo describe muy bien Víctor Suárez en algunos de sus artículos, que creo que más adelante va a profundizar. Pues fue una auténtica guerra neoliberal contra los campesinos, fundamentalmente en 3 momentos. Se eliminaron todos los subsidios. Nosotros nos acordamos de que cuando fue la Revolución Mexicana, los campesinos jugaron un papel fundamental. Hubo un pacto entre el Estado y los campesinos. Reconoció el Estado que si no se llevaba paz y justicia al sector rural, las guerras iban a continuar. Y bueno, pues se le repartió un número importantísimo de tierras, fue un reparto agrario enorme. Y no solamente eso, sino que el Estado creó una serie de instituciones para darle acompañamiento a los campesinos. En ese sentido, se crearon los precios de garantía, la CONASUPO, se creó el programa de extensionistas, ¿no?, que eran técnicos agropecuarios que le llevaban conocimiento científico a las comunidades, que bueno, hubo algunos errores, ¿no?, sobre todo el no respetar los conocimientos ancestrales, pero digamos que el Estado tenía la intención de llevar conocimientos técnicos a ejidos y a comunidades. Y bueno, con la entrada en vigor del modelo neoliberal, todo esto se empieza a desmantelar, se eliminan los precios de garantía, se eliminan todas las instituciones que había creado el Estado mexicano, desaparecen casi la figura de los extensionistas. Luego viene la reforma al artículo 27 constitucional, que bueno, fue una vergüenza para todo el Congreso mexicano, fue permitir que los ejidatarios pudieran vender sus tierras, lo que antes, digamos, no estaba permitido, y bueno, se complementa con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, en donde ya los campesinos mexicanos, sin apoyo de su gobierno, los ponen a competir directamente contra los productores de Estados Unidos y Canadá, y esto pues genera una tragedia en el campo mexicano, una migración de millones de campesinos hacia la ciudad y hacia Estados Unidos, y el abandono del Estado del campo. ¿Por qué? Pues porque la lógica neoliberal era que para hacer la agricultura industrial viable se necesitaban grandes extensiones de tierra, se necesitaba un solo tipo de cultivo, no muchos cultivos como era la concepción de la milpa, y este era el modelo que se quería llevar a cabo. Pues bien, tenemos que decir que ese modelo fracasó. Tenemos los datos de la Procuraduría Agraria de cuántos campesinos vendieron sus tierras, y es no más del 5%, fue increíble cómo los campesinos resistieron todo este embate neoliberal, y contrario a lo que se pensaba, que se iba a despoblar el campo, que iba a haber
puros jornaleros, pues la gente no quiso vender porque está dentro de su cultura, dentro de sus raíces, el arraigo a la tierra, el amor por la tierra, y esto también tiene que ver con el amor al maíz, el amor al frijol, el amor a la milpa y a los métodos culturales de producción que tenemos durante hace años. Entonces, tenemos que decir con alegría que esa guerra neoliberal que empezaron en el campo desde hace 30 años, la perdieron los neoliberales. Los campesinos no vendieron sus tierras y los campesinos están dispuestos a seguir produciendo y a seguir viviendo en base a su cultura, a sus tradiciones y al buen vivir, que es una lógica distinta a la lógica del mercado. Efectivamente, creo que esto lo tiene que tomar en cuenta la 4T, que la teoría neoliberal fracasó, que los campesinos siguen ahí, que incluso las teorías también, algunas teorías de izquierda que decían que los campesinos iban a desaparecer y se iban a convertir en proletariado agrícola también han resultado equivocadas y que las y los campesinos quieren seguir viviendo en sus tierras. Creo que eso tiene que entenderlo la 4T y ajustar sus políticas y mantener las políticas que ya tiene para beneficiar a la gente del sector rural. Hemos sido muy criticados por el tema del presupuesto, porque evidentemente hubo una reducción muy grande a la Secretaría de Agricultura, pero creo que esto parte de una visión muy miope y se quieren leer los números de la 4T con los lentes del viejo régimen y así no lo van a entender nunca. Es decir, se reduce el presupuesto a SADER, pero no quiere decir que se reduzca el presupuesto al campo, porque el campo no solamente es producción de alimentos. Si nosotros creemos que tiene que haber un desarrollo rural integral, tenemos que poner nuestros ojos en calidad de vida, en acceso a atención médica, en acceso a educación, en acceso a condiciones dignas de vida también en los ejidos y en las comunidades, y no solamente estar viendo números de cuánto exportamos o cuánto compramos. En ese sentido, aunque no se refleja en el presupuesto de SADER, se están construyendo las universidades Benito Juárez, sobre todo en zonas rurales, para que los jóvenes no tengan que irse a la ciudad a estudiar necesariamente. Se recuperaron los precios de garantía focalizados para los más pobres, para que ya cuando están sembrando tengan seguro que se les va a comprar su producto. Se está invirtiendo como nunca también en clínicas, en centros comunitarios de salud en ejidos y comunidades, porque también es dificilísimo en un ejido acceder a servicios de salud. Se están haciendo los bancos de bienestar, que van a estar también en zonas rurales donde nunca había habido servicios bancarios, para que sea otro servicio extra para la gente del campo. Los caminos rurales de Oaxaca creo que es un ejemplo hermoso de cómo las mismas comunidades construyeron sus caminos mucho mejor que cualquier empresa constructora, porque claro, pues las empresas constructoras piensan en el negocio, en hacerlo de mala calidad para que dentro de 2 años ya los vuelvan a contratar para repararlas. Y bueno, los comuneros de Oaxaca las hicieron de un material de calidad, porque es calidad de vida para ellos, y todavía les sobró dinero de lo que les había asignado el gobierno federal y lo regresaron a finanzas del gobierno federal. Entonces la gente es buena, la gente no es corrupta y lo que necesitamos es que participen en las políticas públicas. Y bueno, los programas sociales de adultos mayores benefician a un gran porcentaje de la gente del campo. De hecho, tienen el componente de que son para 68 años, pero para 65 años si se habla de comunidades indígenas. Entonces sí se está tratando de ahora avanzar hacia el desarrollo rural integral y no solamente estar pensando en cuánto se produce o en cuántos rendimientos tenemos. En ese sentido, nosotros insistimos, nos tenemos que adecuar a que los campesinos no quieren dejar sus tierras, a que tenemos el campo fraccionado en millones de campesinos, que aparte creo que también son los grandes defensores del medio ambiente. ¿Quién mejor que los pobladores sabe cómo defender y proteger sus recursos naturales? Y por eso se está planteando en esta ley federal, que insisto, esperamos ya el miércoles aprobar, el Consejo Mexicano del Maíz, como ustedes saben, que va a tener representantes de la sociedad civil, que, entre paréntesis, en la última reunión de la comisión insistían en quitar a la sociedad civil del Consejo Nacional del Maíz, porque decían que no tenía nada que aportar, y bueno, defendimos ahí el punto de que se mantenga la sociedad civil dentro del Consejo Nacional del Maíz,
que creo que es una forma muy innovadora de incluir a la población en la toma de decisiones y sobre todo en políticas públicas encaminadas a defender el maíz nativo. Creo que esta ley, que es una genialidad y como dice la senadora, pues la primera en su tipo, porque es una ley declarativa de derechos humanos, que declara que las prácticas del maíz es un derecho cultural, también es empezar a pagar una deuda que tiene el Congreso mexicano con los campesinos. Fue en el Congreso donde se reformó el artículo 27, donde se le puso fin al reparto agrario, donde se empezó la contrarreforma agraria, y creo que esta ley, la Ley Federal del Maíz, es la primera ley en la era de la 4T que busca pedirles unas disculpas a los campesinos y empezar a pagar la deuda histórica que tenemos con los que nos dan de comer en todo el país. Entonces, creo que es fundamental que desde la izquierda impulsemos este tipo de iniciativas, porque sabemos que el gobierno de la Cuarta Transformación implicó hacer una alianza muy amplia con todos aquellos mexicanos que estábamos en contra de la corrupción, en contra de lo que habían hecho los gobiernos priistas y panistas, pero que también hay un mundo de concepciones dentro de la 4T, desde lo que piensan que es más importante el fomento únicamente empresarial y los que creemos que se tienen que hacer cuidando los derechos humanos y de los que menos tienen. En ese sentido, creo que esta ley no es una ley que venga palomeada necesariamente del Poder Ejecutivo. En ese sentido sí se puede considerar un triunfo del pueblo organizado, de los campesinos, de los defensores de los derechos de la naturaleza dentro de la era de la 4T. Entonces es una ley importantísima. Insisto, se la vamos a regresar al Senado. Yo no le doy más de 3 semanas para que ya esté aprobada y la tenga el gobierno federal, y no se acaba la agenda ahí, como dicen, creo que sigue defender los derechos de los campesinos, los derechos de la milpa, los derechos a una alimentación adecuada. Estamos actualmente en México inundados de comida chatarra, puede haber comunidades, ejidos donde no llega la luz, no hay internet, no hay servicios de salud, pero hay Coca-Cola, ya hay Marinela, ya hay Gamesa, ya hay una serie de alimentos súper azucarados que, bueno, pues nos han hecho adictos al azúcar desde niños, y todo esto va porque se concibe que la producción de alimentos no es para combatir el hambre, sino para generar dinero y para generar ganancias. Entonces, creo que no se acaba la agenda con el tema del maíz, creo que tenemos que seguir impulsando cómo regresar a la concepción de que la producción de alimentos corresponde a un derecho humano y no a un derecho de los empresarios de generar ganancias extraorbitantes. Y para eso creo que hay aquí grandes aliados en esta mesa, y estoy seguro que vamos a ganar esta primera batalla, aunque siguen muchas más que vamos a tener que enfrentar juntos y de la mano con el pueblo organizado. Gracias.